Jesús en el Evangelio, o el Evangelio describiendo este versículo donde Jesús obra y opera para liberar al gadareno de la legión, también se llama demonio. Entonces es interesante que en la Biblia y en el Egipto faraónico de los grandes misterios antiguos, donde estudió Moisés, sépase bien que Moisés estudió bajo las columnas olímpicas de Isis y de Auro en el Alto Egipto de los faraones. Y esto es muy interesante. En todo caso, lo que quiero dejar claro es que Moisés conocía la ciencia del libro de los muertos, que es la ciencia de la muerte del yo. Esto lo vamos a ir aclarando en esta hora, pero este es un tema de muchos estudios donde necesitamos muchas horas para poderlo comprender y necesitamos la vida completa para poderlo desarrollar, porque es interior y es profundo, porque es de cada quien. Por eso existe la psicología individual, la psicología social, la psicología laboral y la psicología doquiera que se aplique. Ahora bien, el yo pluralizado, enfocándolo más a nuestra personalidad, pero cuando digo personalidad, estoy hablando de nuestra vida social, porque ya ustedes saben que personalidad no es el ego, no es el yo, ni es el ser. La personalidad es el vehículo del cuerpo físico para que se exprese. Ahora, el yo es más profundo y esto es algo que debemos comprender. Entonces, este yo pluralizado, si nosotros dijéramos, aceptásemos de que existe uno inferior y uno superior, pregunto por qué estamos como estamos. Porque va a haber allí una guerra psicológica interna entre ambos yoes. Ahora, para nosotros, los que estudiamos psicología crística, desde el punto de vista nociológico, es decir, desde el punto de vista gnóstico o en su primera manifestación de la realidad de ese concepto, entendemos que el aspecto superior e inferior contiene el mismo asunto, la misma cosa, porque lo superior se debe a lo inferior y lo inferior se debe a lo superior. No comulgamos, no estamos de acuerdo con ese concepto. ¿Por qué? Porque es un error. Cuando uno aplica ese concepto en la vida diaria, se da cuenta por sí mismo, por experiencia directa, en fe, de que es un error. ¿Por qué? Porque el yo inferior no se va a dejar someter por el yo superior y el yo superior va a hacer todo lo que pueda para someter al yo inferior y tampoco lo somete. Por eso es que vemos nosotros como ejemplo que en la sociedad hay a veces personas que casi son santas y de repente cometen unos errores tan graves que demuestran que se les escapó, dijéramos, internamente, dentro de su mundo infraconsciente, yoes criminales, yoes delincuentes, que los llevan a uno a la cárcel. Entonces, ¿por qué nosotros podemos ir a la cárcel, que en la gracia de Dios y en el nombre de Cristo seamos protegidos? Por la legión interna que tenemos. Porque esa legión abarca el aspecto subconsciente, inconsciente e infraconsciente. Y por eso es difícil de darse cuenta de ello, porque se necesita una autoobservación plena, se necesita un recuerdo de sí, se necesita una atención consciente, absoluta de sí mismo a cada instante, y nosotros no tenemos esa capacidad aún, porque nosotros ni siquiera estamos conscientes de que estamos dormidos en la conciencia. Imagínense ustedes el estado en que nosotros estamos. Ahora, abarcando un aspecto más sutil del asunto, el yo pluralizado es lo que las religiones confesionales del mundo han llamado pecado, y son básicamente 7, aunque Virgilio, si recuerdo bien, fue él el que dijo de que así tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladares de acero, no pudiésemos describirlos totalmente. Es decir, que es una legión, y una legión son muchísimos. Ahora, las literaturas antiguas dan un número, 10.000. Total es un número simbólico. Pero en todo caso, este yo pluralizado está sintetizado en los pecados capitales, que son 7. Esos pecados capitales son, si recuerdo bien, la lujuria, la ira,
el orgullo, la gula, la envidia, la codicia y hay algunos allí que no recuerdo, pero son 7, no importa. Esto siempre me ha pasado. Llevo como 40 años dando esta conferencia y siempre uno de ellos se me escapa. Voy a tener que observarlo bien porque se esconde. Lo cierto del caso es que estos 7 demonios capitales tienen concordancia en el Apocalipsis cuando el gran vidente Juan en Patmos habla sobre la bestia. Es decir, el yo pluralizado es la bestia. Ahora bien, audiencia que me escucha, ¿por qué nosotros sufrimos? Íntimamente. Porque nosotros somos víctimas de nuestros procesos emocionales, mentales, psicológicos, volitivos, psíquicos, instintivos, etc. ¿Por qué nosotros hoy nos casamos y mañana nos divorciamos? ¿Por qué hoy estamos triunfantes y mañana fracasados? ¿Por qué en este momento estamos dichosos y a los 40 minutos estamos en desgracia, tristes, frágiles? ¿Por qué en unos momentos estamos sanos y otros enfermos? ¿Por qué somos viciosos? ¿Por qué somos violentos? ¿Por qué nos duele el bienestar ajeno? ¿Por qué no somos capaces de reconocer la capacidad de nuestros semejantes? ¿Por qué no somos capaces de amar? Porque somos una pluralidad. El matrimonio que se casa no es igual al matrimonio que se divorcia. Porque solamente aquel que se ha divorciado sabe lo que digo. ¿Dónde quedó aquel juramento de amor? ¿Dónde quedó aquel compromiso que le dice el padre al hijo? Hijo, si te gradúas, te doy tal cosa. ¿Dónde quedó esa promesa? Pregunto, ¿por qué aquel niño que trajo algo indebido a la casa, tal vez por hurto, tal vez por juego, no se le dijo nada? No se le enseñó, no se le ajustó con esa vara que dice Salomón en la cervical. Me explico. La palabra que dirige en virtud de rectitud, de moral. Entonces, cuando nosotros fallamos y mentimos, pregunto a la audiencia, ¿cuántas veces mentimos nosotros? ¿O no mentimos? Entonces, todos estos aspectos psicológicos devienen de varios yoes, de múltiples yoes, de infinitud de yoes, y todos ellos sumados hacen el yo pluralizado, que es el ego. Y que, repito, lamentablemente, en la ciencia materialista del mundo occidental, se adora y se le da poderes que él no tiene. Y el que tiene la humanidad sumergida en el caos actualmente es el yo pluralizado. Y el Cristo vino a pronunciarse contra el yo cuando dice, niégate a ti mismo. El Cristo se pronunció contra el ego, contra el yo pluralizado cuando dijo, ámense los unos a los otros. Perdona a tu hermano 70 veces 7. Entonces, este es el asunto. El Cristo tuvo como meta social difundir el amor y la verdad contra el yo. Y dice, niégate a ti mismo. Cuando uno niega el ego, afirma el ser, afirma el Cristo dentro de uno mismo. Pero eso no solamente es de creencias ni de palabras, no. Se necesita la fe, pero se necesita la obra. Pero esta obra significa un trabajo psicológico. Y ese trabajo psicológico nos va a demostrar a nosotros de que sí tenemos un yo pluralizado. Entonces nuestra psicología empieza a cambiar porque ya tenemos una visión correcta de nuestro error. Me explico. Nosotros, los habitantes actuales de este planeta Tierra, que en la mayoría somos los cabritos del Evangelio, porque escúchese bien que esto es grave, porque existen. Esta raza aria va a producir 2 animales simbólicos o dos personalidades sociales simbólicas a nivel histórico. Los cabritos y los corderos. Resulta